Rusia comenzó la primavera con grandes planes. Una ofensiva masiva, el colapso del Donbass. Ucrania finalmente caería ante el poder ruso. Ese era el mensaje del Kremlin al inicio de la primavera. Pero como muchas cosas que salen de la boca de los compinches de Putin, el mensaje estaba, digamos, un poco equivocado. La ofensiva de primavera de Rusia fue un fracaso, y el último año ha visto el surgimiento de algo aterrador para Putin. Ucrania hizo algo devastador a 100.000 de las tropas de Rusia. Una nueva táctica brillante ya está en marcha y ha puesto al ejército de Putin en su lecho de muerte. Incluso los rusos pueden ver que el final se acerca, pero la cabeza de Putin está tan enterrada en la arena que no sabe lo que el campo de batalla le está diciendo. Rusia está perdiendo. Todo el impulso está del lado de Ucrania. Si hay dudas sobre este hecho, basta revisar los números reales de la campaña de primavera de Rusia. Una ofensiva masiva que se suponía allanaría el camino para la caída del Donbass en otoño. En cambio, ha servido como un recordatorio brutal para Rusia de que Ucrania solo parece volverse más fuerte. Y las cifras provienen del carismático y notorio líder de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, Robert Brovdi. Hoy, 4 de junio de 2026, 358 días después de la creación del grupo SBS. El 11 de junio de 2025. Las aves cruzaron la marca de 100.000 cadáveres de biomasa enemiga con pérdidas irrecuperables y sanitarias confirmadas, rugió Brovdi en una publicación de Telegram. Los gusanos rusos, como dice Brovdi, han pasado una primavera que será recordada por años. Y la cantidad de soldados que Ucrania ha eliminado en solo un año es especialmente humillante cuando se toma en el contexto del tamaño de la fuerza que Putin pensó que necesitaría para tomar toda Ucrania. Allá por febrero de 2022, cuando Rusia lanzó la invasión a gran escala, Putin dedicó 180.000 soldados a la causa. Estos soldados atacaron en 4 ejes: Kiev, el Donbass, la región sur de Tavria y la región de Siversk-Slobozhanyia. La idea era simple: provocar una tormenta de fuego para que Ucrania colapsara en 3 días. Pero Ucrania sobrevivió, y ahora Ucrania ha eliminado a suficientes soldados rusos como para representar más de la mitad de la fuerza que Putin pensó originalmente que sería suficiente para derrocar a su enemigo. Eso es una vergüenza. Una prueba clara del completo fracaso de Putin para estar a la altura de la imagen del gran táctico militar que él mismo se había creado. Más allá de eso, lo que Ucrania logró en la primavera de 2026 es mérito del brillante talento táctico del país, pues tomó un arma que definió la guerra y la hizo el factor decisivo que Putin no previó. Las cosas empiezan a cambiar en Ucrania. Antes de entrar en detalles, ¿vemos algunos números más? El cambio en la suerte de Ucrania se puede rastrear directamente hasta la formación de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, o USF, del ejército ucraniano, el 11 de junio de 2025. Ucrania ya había hecho un uso intensivo de drones mucho antes de la creación de esta fuerza, por supuesto, pero con las USF llegó la sistematización, el control y la colaboración. La formalización de una estrategia de drones que comenzó a causar estragos en Rusia en la segunda mitad de 2025 y que se ha convertido en un verdadero factor decisivo en la guerra de Ucrania a medida que nos acercamos a la mitad de 2026. Los más de 100.000 soldados rusos que ahora están muertos o heridos como resultado de estos drones son solo el punto de partida. Desde su formación, la USF ha realizado 350.000 ataques verificados contra objetivos rusos como parte de 1.65 millones de misiones de combate en poco menos de un año. Son 5.000 salidas diarias y los números solo empeoran para Rusia a partir de ahora. La USF ha pasado los últimos 12 meses destruyendo 248 vehículos de defensa aérea rusos, 817 tanques de Putin y 1.379 vehículos blindados, incluyendo transportes de personal y vehículos de combate de infantería. Hay mucho más. Ante el embate de los drones de Ucrania, Rusia ha perdido 4.890 sistemas de artillería, declara Brovdi. Eso es devastador para Rusia en el frente. La artillería debe dar apoyo de fuego a la infantería para avanzar. Pero la artillería rusa está siendo destruida y muchos soldados rusos mueren por ello. Y sigue aumentando. 342 sistemas de artillería autopropulsada, 13 aviones y helicópteros, 281 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, unos asombrosos, 26.430 vehículos logísticos y aún más drones de reconocimiento y ataque. Todos han caído ante el poder de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, usando su innovadora estrategia de guerra con drones para responder contundentemente a Rusia por las acciones de Putin. Regresando a las bajas, recuerda que las cifras compartidas son solo de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania.
Rusia ha sufrido cientos de miles de bajas más durante el último año al tomar en cuenta todas las defensas y unidades de Ucrania. En segundo lugar, desde la formación de la unidad, el 11 de junio de 2025, las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania han eliminado exactamente a 100.082 tropas rusas. De esos, 53.477 murieron y 46.605 resultaron heridos. La relación de muertos y heridos en Rusia está fuera de control. El Instituto de Puy resaltó esto en un estudio sobre varias guerras del siglo XX que involucraron al ejército de Estados Unidos. En todos los casos, la proporción de muertos a heridos siempre favorecía a los heridos sobre los muertos. En la Primera Guerra Mundial hubo 3.83 heridos por cada soldado muerto. En la Segunda Guerra Mundial hubo 2.41 heridos por cada muerto. La Guerra de Corea fue de 2.8, la Guerra de Vietnam fue de 3.14 y la Guerra de Afganistán fue de 9.98, todos heridos por cada muerto. Y aún así, Rusia tiene más muertos que heridos. Eso es catastrófico. Esto demuestra que Ucrania se volvió una máquina de matar más eficiente de lo que Putin imaginó al lanzar su plan para destruir Ucrania en 3 días en febrero de 2022. Ninguna de las cifras de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania es una conjetura tampoco. Cada número que Brody informa proviene del sistema Delta de Ucrania. Todo está rastreado y verificado. La evidencia está en el sistema. Ucrania solo debe sumar los números para ver que un año de operaciones de sus fuerzas de sistemas no tripulados ha devastado a Rusia. Y para los próximos 12 meses, las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania se han fijado una nueva meta: 200.000 bajas. El doble de lo que infligieron durante su primer año de existencia. Regresemos a la ofensiva de primavera. Las cifras impresionantes de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania encajan perfectamente en un periodo de 3 meses donde Rusia perdió enormes cantidades de soldados por muy pocas ganancias. Según United 24 Media, la ofensiva de primavera le ha costado a Rusia casi 100.000 soldados, muchos eliminados por drones de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania. En los 2 meses, entre marzo y abril, el medio dice que Rusia logró ocupar alrededor de 300 kilómetros cuadrados de Ucrania. Entre febrero y marzo, Ucrania liberó entre 400 y 500 kilómetros cuadrados, lo que sugiere que la situación en el terreno en este momento está prácticamente estancada para Rusia. Esa evaluación cuenta con cifras del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISTUMVO. Se afirma que las fuerzas ucranianas detuvieron la ofensiva de primavera y verano, y que Rusia perdió territorio en abril y mayo, excluyendo a las unidades de infiltración que operan en zonas grises no controladas por ningún bando. En abril, Rusia tuvo una pérdida neta de 116.01 kilómetros cuadrados según informa el ISW. Mayo fue peor para Rusia. Una pérdida neta de unos 281.10 kilómetros cuadrados fue el peor resultado para Rusia desde la gran contraofensiva ucraniana en verano de 2023. Tal vez estancamiento no sea el término adecuado. Rusia está perdiendo terreno activamente frente a Ucrania. La primavera fue un fracaso para Rusia. El verano tampoco mejorará, especialmente con los ataques crecientes de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania. Si las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania consiguen las cifras mensuales necesarias para atribuirse 200.000 bajas en los próximos 12 meses, el ejército ruso, ya moribundo, será enterrado definitivamente. Informes recientes indican que los ataques de largo alcance de Rusia contra civiles en Ucrania han aumentado conforme fracasan las fuerzas de Putin en el terreno. Esto debería mostrar la fuerza aérea rusa, pero no lo hace. Estos ataques a centros de población en Ucrania son el último suspiro de una ofensiva rusa ya desmoronada. Rusia está haciendo cosas como enviar 1.500 drones a Kiev y los territorios circundantes en un solo día porque está desesperada. La cantidad de drones da la impresión de que Rusia lleva la iniciativa en el campo de batalla. Las cifras de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania lo desmienten. Además muestran una evolución en la estrategia de Ucrania que Rusia no puede manejar. Esta evolución ha transformado la guerra en Ucrania. Antes de continuar, este es The Military Show. Si el canal te está resultando útil, ahora es el momento perfecto para suscribirte y así nunca perderte uno de nuestros videos. Entonces, las tácticas de Ucrania han evolucionado. ¿Cuáles son? Dijimos antes que los drones han estado desempeñando un papel clave en la estrategia de Ucrania durante años. Las cifras de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania muestran que antes los ataques ucranianos con drones a Rusia eran aislados y sin coordinación. Pero ahora son una campaña sistemática liderada por las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, llevando la robótica al campo de batalla. La situación está cambiando en Ucrania porque el ejército de robots que el país ha estado construyendo durante años ahora es más grande y está más organizado que nunca. Ucrania lidera el mundo en tecnología de drones militares.
The Observer afirma que el país produce al menos 4 millones de drones al año. Ese número seguirá aumentando. En enero, Euromaidan Press informó que Ucrania planea construir 7 millones de drones en 2026. Se estima que los drones causan el 80% de las bajas en el campo de batalla de ambos bandos. Pero Ucrania está ganando en este aspecto clave de la guerra. ¿Cómo? La expansión de las zonas de muerte. De nuevo, las zonas de muerte de Ucrania están lejos de ser una novedad en la guerra de 2026, han existido desde hace mucho tiempo, aunque han pasado por muchas transformaciones desde que se formó la USF. Las primeras zonas de muerte abarcaban de 10 a 20 kilómetros más allá del frente y zonas grises cercanas. La idea era sencilla, hacer que solo viajar al frente fuera mortal para los soldados rusos. Con sus zonas de muerte, Ucrania ha estado eliminando a miles de secuaces de Putin junto con cientos de unidades de equipo antes de que siquiera lleguen a una posición donde puedan amenazar las fortificaciones de la línea del frente. Ya era una estrategia brillante, ahora está al máximo. El problema de Rusia es que las zonas de muerte ahora son más grandes que antes. Una nueva generación de drones de alcance medio ha ampliado las zonas que antes abarcaban unos 12 kilómetros, cubriendo ahora grandes áreas de la retaguardia rusa. Esto ocurre en todos lados. En Lugansk, drones ucranianos controlan los cielos según el tercer cuerpo de ejército de Ucrania. Esos drones vuelan sobre territorio ocupado por Rusia porque las fuerzas de Putin no pueden frenar la expansión de Ucrania. Estamos viendo algo similar en Donetsk, donde los drones ucranianos han obtenido control de fuego sobre el aeropuerto de Donetsk, que Rusia utiliza como nodo logístico y sitio de lanzamiento y almacenamiento de drones para apoyar operaciones en los territorios ocupados. Ucrania ha usado drones para controlar grandes tramos de la carretera R-280 entre Rusia y Crimea. Las zonas letales ahora abarcan unos 100 kilómetros. Esa es la evolución que ha hecho posibles las cifras que informa la USF. Pero lo que ocurre después realmente sorprenderá a Rusia. La USF asegura que duplicará sus cifras en su segundo año, no solo por la estrategia cambiante de zonas letales de Ucrania. Hay más que eso. Los datos están jugando un papel tan importante en el éxito de Ucrania como los drones, ya que las fuerzas ucranianas están superando a Rusia en cuanto al nivel y la calidad de la inteligencia de campo de batalla que están recopilando. Un informe del Wall Street Journal del 4 de junio reveló que existe un arma secreta tras el desastre de drones que Ucrania le causó a Rusia. La cadena de ataque de Ucrania se ha acelerado enormemente porque ahora cuenta con imágenes satelitales en tiempo real enviadas directamente a los teléfonos de los soldados. Esa información, combinada con los miles de drones de reconocimiento que transmiten imágenes en tiempo real de las posiciones rusas al sistema Delta, está permitiendo a Ucrania identificar y atacar objetivos más rápido que en cualquier otro momento de la guerra hasta ahora. Este aspecto de la evolución de los drones de Ucrania ha hecho que el tiempo de entrega de inteligencia geoespacial a las tropas ucranianas se reduzca en un 90%, prácticamente duplicando la velocidad con la que Ucrania puede entrar en acción con sus drones. El despliegue del programa por parte del ejército ucraniano marca la primera instancia conocida de uso de imágenes satelitales comerciales no clasificadas que llegan directamente a un soldado para guiar decisiones de batalla en tiempo real, según analistas militares de la empresa. Así lo afirma el diario sobre el nuevo enfoque de Ucrania en inteligencia. Los satélites comerciales que Ucrania está aprovechando se han utilizado en el pasado para actualizar Google Maps y realizar operaciones inofensivas, como identificar la pesca ilegal. Ucrania los usa para localizar activos rusos, y cuando los encuentra, la USF y otras unidades de drones de Ucrania actúan. No es un simple cambio en el campo de batalla, es reescribir totalmente las reglas de la guerra con drones. Es increíble decirlo, ya que la guerra en Ucrania ha originado un nuevo tipo de guerra robótica nunca antes vista. Sin embargo, esto también es típico de Ucrania. Sus líderes militares nunca se conforman y siempre se adaptan, usando cada avance para afectar a Rusia. Esto ocurre con la expansión de zonas letales y el uso de datos de satélites comerciales que proporcionan información de inteligencia a los soldados. Ucrania se mantiene 2 pasos adelante de Rusia, y las cifras que las fuerzas de sistemas no tripulados y las fuerzas armadas ucranianas, en su conjunto, están mostrando ahora demuestran que el enfoque del país funciona. ¿Qué implica esto para Putin? El líder ruso pierde control sobre la guerra en Ucrania en un momento clave. No solo mueren decenas de miles de tropas y se destruye equipo en la retaguardia ocupada. En la propia Rusia, los drones ucranianos ahora llegan tan adentro que pudieron atacar San Petersburgo sin esfuerzo en la víspera del foro económico del llamado Davos ruso, que Putin intenta usar para mostrar la fortaleza de la economía rusa. Antes de ese fracaso de las defensas rusas,
Putin tuvo que reducir el desfile anual del Día de la Victoria en Moscú, eliminando cualquier equipo militar ruso. Eso sucedió por la simple razón de que Rusia tenía miedo de que los drones ucranianos atacaran el equipo militar mientras desfilaba. Los drones ucranianos atacan más lejos y fuerte que antes, y la intensidad en el frente y las zonas letales sigue igual. De nuevo, es evolución. Ucrania desarrolla drones más fuertes y avanzados, y está mejor organizada que nunca en su uso. Para Rusia, más de 100.000 bajas rusas y la pérdida de decenas de miles de unidades de equipo en un año por las fuerzas de sistemas no tripulados es lo que realmente significa. Esto no es un clímax, es una plataforma de lanzamiento para cosas mucho peores que están por venir. El ejército ruso está casi derrotado y Ucrania se prepara para dar los últimos golpes a la campaña de Putin en 2026. No solo lo decimos nosotros. En toda Rusia, la gente de Putin le pide terminar la guerra. Ellos entienden lo que Putin no quiere admitir. Todo terminó para Rusia y el descontento es evidente en todas partes. Es visible entre la élite rusa, informó el Wall Street Journal el 3 de junio. Por toda Rusia, algunas de las personas más belicistas en la cúpula del poder del país le están diciendo a Putin que es hora de detenerse. Entre ellos está Oleg Zaryov, quien fue apreciado por el Kremlin por ser ex legislador ucraniano y apoyar lo que Putin intenta en Ucrania desde 2014. Zaryov fue preparado para liderar el gobierno títere que Putin quiere en Ucrania. Ahora, el traidor ha traicionado a su maestro, ya que ha advertido a sus seguidores en Telegram que no se dejen engañar por la ilusión de una victoria rusa inevitable. Alexei Chudayev, jefe del Centro de Guerra con Drones de Rusia, sostiene que Rusia no solo se estanca, sino que se dirige a una derrota total por la evolución constante de Ucrania. Incluso los principales blogueros militares rusos, antes grandes partidarios de la guerra de Putin, están comenzando a volverse contra su líder. Zaryov es solo el comienzo. El abogado pro-Kremlin y bloguero militar Ilya Remezlo ha anunciado públicamente que ya no apoya a Putin, dando 5 razones para su cambio de opinión, e incluso llegando a afirmar que Putin es un presidente ilegítimo que debería ser juzgado por crímenes de guerra. Las ratas abandonan un barco que se hunde. Eso es lo que estamos viendo en Rusia ahora. Aquellos que se enriquecieron con la invasión de Putin en los primeros días, ahora están haciendo todo lo posible para que el mundo sepa que ya no apoyan a su líder. Esto es autopreservación y en muchos aspectos patético. Pero no cambia la realidad a la que ahora se enfrenta Putin, que es que todos, excepto él, ven hacia dónde sopla el viento. Incluso el pueblo ruso, pese a la intensa propaganda del Kremlin, le dice a Putin que ya debe detenerse. TVP World informa que una encuesta del Centro de Investigación Levada, una entidad no gubernamental de Rusia, reveló en febrero que solo el 24% de los encuestados desea que continúe la guerra. El 67% de los encuestados consideró que era buen momento para que Rusia iniciara negociaciones de paz. Esto sucedió en febrero. El sentimiento antibélico en Rusia crece mientras más drones atacan territorio ruso y se difunden cifras de las USF. Putin no detendrá la guerra. Ya rechazó los últimos llamados de Zelensky para dialogar, alegando que no tiene sentido y sugiriendo que el presidente de Ucrania no busca la paz. Eso es una mentira. Putin reconoce que Rusia ya no tiene poder de negociación ni cartas por jugar. Cualquier paz negociada no dará a Putin lo que buscaba, por lo que su invasión quedará como una catastrófica pérdida de vidas rusas. Putin no quiere ese legado, así que obliga a continuar la lucha, incluso mientras por todo su país resuena el estertor de muerte del ejército ruso. Putin no puede huir de su legado. Todo lo que puede esperar ahora es morir antes de quedar en los libros de historia como el fracaso que sabe que es. Si hasta los rusos le dicen que pare, Putin debería saber que ya terminó. La situación está cambiando en toda Ucrania, especialmente en Lugansk. Ya dijimos que Ucrania controla el espacio aéreo en una zona ocupada por Rusia desde el inicio de la guerra. Mira nuestro video para saber cómo lo logró Ucrania y qué implica para Rusia. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a The Military Show mientras documentamos la caída de un imperio ruso que Vladimir Putin no ha logrado construir. Y como siempre, gracias por vernos.